Eso era la división de ellos, pero estaban todos bajo la tierra. Ahora, ¿qué pasa con los muertos, los que estaban antes de la cruz? ¿Qué pasa o qué pasó con ellos durante la cruz? Bajo este título solo consideramos dos personas, el Señor Jesús y el ladrón arrepentido. Fueron los únicos que murieron, bueno, tres fueron los que murieron en el tiempo de la cruz: Jesucristo y los dos ladrones. Pero ahorita vamos a hablar de Jesucristo y el ladrón que fue salvo. Una vez muerto, el Señor Jesús fue a Hades. Sabemos esto por el Salmo 16:10, que dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esto se refiere ¿a quién? A Cristo, ¿ok? El apóstol Pedro, en el día de Pentecostés, en Hechos 2, citó este mismo texto, pero lo usó en la palabra griega Hades, en vez de la hebrea Seol. Sus palabras describieron la resurrección de Cristo y observamos que él había ido al Hades. Entendemos eso por el uso de la palabra no dejarás. El Espíritu Santo no hubiera empleado esas palabras si él no hubiera ido allá. En el referente al ladrón crucificado, creemos que él fue al Hades con Jesús, el sector reservado para los muertos justos. Hoy estarás conmigo, ¿en dónde? En el paraíso. En el paraíso. Lucas 23:43. ¿Cuántos días Jesús estuvo en el Hades? 3 días. Ni uno más, ni uno menos. 3 días exactos, cumpliéndose lo que dijo anteriormente con Jonás. Así como estuvo Jonás 3 días y 3 noches dentro del pez, así estará el Hijo del Hombre en lo profundo de la tierra. ¿Se cumplió esa profecía? Se cumplió. Desde el principio de esos 3 días el ladrón estuvo con Jesús en el paraíso. Por lo tanto, aprendemos que paraíso era otro nombre para darle al seno de Abraham, el cual era el lugar de los muertos justos. Entonces, mi hermano, ¿qué pasó con esas 3 personas, incluyendo a Jesucristo en la cruz? Ya sabemos lo que pasó con ellos. Uno se fue al Hades y el otro se fue al seno de Abraham. ¿Junto con quién? Con el Señor. De allí hubo la resurrección después de los 3 días y el levantamiento. Ahora vamos a hablar qué pasó y qué está pasando con estos muertos después de la cruz. ¿A dónde van hoy las personas al morir? Los impíos seguirán yendo al Seol y los justos serán yendo al seno de Abraham. Los justos van al cielo para estar con el Señor, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Segunda de Corintios 5:8. Cuando Cristo se levantó de entre los muertos, llevó cautiva ¿la qué? La cautividad. Ay, Dios mío. Llevó cautiva la cautividad. Ajá. A la Dígalo obediencia. duro, que ellos no escuchan. Cautiva la cautividad a la obediencia de Cristo. Amén. Efesios 4:8. Cristo vació el sector del Hades correspondiente a los justos y los llevó consigo a la gloria. El paraíso estaba en un tiempo en el corazón de la tierra, pero ahora está en el tercer cielo. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, sin el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé. Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les ha dado al hombre expresar. Segunda de Corintios 12, del 2 al 4. ¿A dónde van las personas entonces después de la muerte y resurrección de Cristo? Ya se fueron y me quedé yo solo. Al tercer cielo. Ahora, si hablamos del tercer cielo, quiere decir que hay varios cielos. ¿Cuántos cielos hay?
Tres. Por lo menos 3. Tres. ¿Cuáles son esos 3? El primero la atmósfera. ¿Y el segundo? El espacio. ¿Y el tercero? El reino de los cielos. Por lo menos hicieron la tarea. Está bien. Ahora, vamos a hablar sobre la segunda venida de Cristo. Si hablamos de la segunda, fue porque ya hubo una primera. Cristo murió, resucitó, ascendió a los cielos junto con todas estas personas que estaban en el Seol y reinan. Y están en estos momentos conscientes en el cielo. A lo único que su memoria fue puesta en olvido fue que lo que está pasando terrenalmente. Amén. ¿Estamos claros ahí? Sí. ¿Seguro? Ahora yo les hago una pregunta antes de entrar aquí a la segunda. Si a mí se me aparece mi abuelita ahorita, hablarme, se sienta al lado de mi cama, Es un demonio. Son espíritus demoníacos. Un demonio. ¿por qué? Porque han escuchado lo que yo he hablado en mi soledad y ellos van escribiendo por dónde se van a meter para engañar mi fe. El juicio, cuando la persona va a juicio, es porque ya van directamente a condenación. Una cosa es juzgar y otra cosa es enjuiciar. Nosotros no vamos a pasar por un juicio. En el libro del Apocalipsis, si mal no me equivoco, capítulo 19, habla del juicio del gran trono blanco. A ese juicio nosotros no vamos a llegar. ¿Por qué? Porque es un juicio para condenación. En ese juicio van a ser condenados todas aquellas personas que fueron injustos por los impíos, junto con los demonios y junto con Satanás. Luego de ese juicio todos van ya ahora sí al infierno, que es el lugar donde van a ser destruidos. Ya no habrá más allá. Nuestro juicio, en el momento que nosotros morimos, es instantáneo. Morimos, vamos a la presencia del Señor y Él nos dice, o te salvas o te pierdes. Si leemos el libro de Apocalipsis, hay una parte donde dice, ¿quiénes son ustedes que yo no los conozco? Y muchos dirán, Señor, pero yo en tu nombre eché fuera demonios. Y el Señor les dijo, apartados de mí. Es decir, que lo que dice Apocalipsis, que los muertos en Cristo resucitarán primero y seremos nuestro cuerpo corruptible, santificado, perdón. Entonces nosotros no vamos a pasar por juicio. Nosotros no vamos a pasar por juicio. Solamente para los condenados. Vuelvo y repito, el juicio es para condenación. Pero tengo una pregunta. Ah. En el caso de que, como dice la palabra que el Señor dice, ellos son ustedes que no los conozco. La pregunta es, ¿esas son personas que han estado en los caminos del Señor pero que han pecado? Sí. Que murieron en pecado. Porque es lo que nosotros siempre hemos enseñado, de que cuando el Señor dice, apartados de mí, que yo no los conozco, nosotros pudimos haber hecho milagros portentosos diciendo que somos cristianos, que somos evangélicos. Nosotros conocimos de Dios, pero Dios nunca nos conoció a nosotros. Porque el Espíritu Santo no habita donde habita la inmundicia. Ese pasaje en Mateo capítulo 7, verso 21, habla de que en un momento, y eso nos hace reflexionar a nosotros, que si por la misericordia de Dios nosotros hemos expulsado un demonio, si por la misericordia de Dios nosotros hemos orado y hay sanidad, pero no hay arrepentimiento, o sea, no hay conversión total de nuestra vida, estamos perdiendo el tiempo en el Señor. Porque aquí lo importante no es lo que hagamos para el Señor. Aquí lo importante es que Dios nos conozca. Porque el don que Dios nos da, habla de Dios, no habla de mí. Y de mí habla mi acción. ¿Ve? Entonces, es una buena pregunta que está haciendo la hermana, ¿verdad? Que necesita ser aclarada de una mejor forma. Fíjense que una de las cosas que siempre se ha predicado
y se ha enseñado es que el Señor jamás va a echar su propia palabra por tierra. Jamás. Si hay personas, como dice el hermano, que por la misericordia de Dios han dado sanidad, han profetizado, se ha visto milagros a través de ellos, es porque el Señor no va a echar por tierra su palabra. Las consecuencias le van a venir a esa persona por la doble vida que ha llevado. Es salvo si no se arrepiente al último momento, no es salvo. Como le pasó a Moisés, no vio la tierra prometida, no tuvo la tierra prometida por desobediencia. La vio, mas no estuvo. No estuvo. Pero como que dice, por lo menos sabía de que ese lugar ya lo habían encontrado. Pero en ese contexto no estamos hablando de salvación en cuanto a Moisés. Exacto. Desobediencia. Si no se puede usar como un ejemplo, más no por salvación. No, Exacto. no la vio en la tierra prometida actualmente. Pero ¿quién puede decir que Moisés no está con el Señor? Si está con el Señor, Claro. porque incluso él escondió su cuerpo. Por eso ese contexto no es con respecto a la salvación. Entonces, nosotros tenemos que tener varias cosas en claro. Primero, saber, antes de hablar de un texto, como siempre hemos enseñado, qué es lo que me dice el contexto. O sea, que tengo que leer un capítulo completo para saber de qué me está hablando. ¿Ok? Pero la realidad de ahora es de que ese lugar a donde iban los justos ya no existe. Entonces quiere decir que sí hay personas en el cielo. Sí las hay. Porque hay muchas personas que dicen, no, que en el cielo no hay nadie. No. La palabra no establece de que las personas cuando mueran van a la presencia del Señor. ¿Y dónde está el Señor? En el cielo. ¿Se cumple o no se cumple? Se cumple. Tenemos que tener en cuenta que cuando los impíos mueren, ellos van al lugar de tormento. Y ahí no se encuentra el Señor. ¿Hay salvación para con ellos? No. Ellos están esperando ya a que todo se termine, todo se acabe para su juicio. Mano, una pregunta. Ellos están como que dice ahorita en una cárcel metidos. Están encerrados esperando juicio. Varón es como el que le dan cadena perpetua. Hasta 3 cadenas perpetuas están esperando esa muerte. En cuanto a lo que dijo el hermano Moyano, Marco Moyano, de que si Dios me utiliza a mí para una sanación o tengo ese don, es decir, yo puedo entonces más adelante pecar y apartarme de Dios. Todos estamos dispuestos a pecar. Nadie está exento. Todos estamos dispuestos Sí. a apartarnos del Señor Eso si sí. queremos apartarnos. Eso sí. Aún teniendo un don. Nosotros estamos aquí, lo que el Señor nos ha entregado, a nosotros no nos lo va a quitar. Vuelvo y repito, Él cumple su palabra. Él no va a echar su propia palabra por tierra. Aquí ya depende de cómo nos manejamos, cómo transitamos. En esta vida somos nosotros. Si somos o no somos obedientes, si somos o no somos fieles. Si yo soy el peor pecador, asesino y ustedes no lo saben, pero yo me paro aquí y doy 4 palabras y la gente empieza a levantarse, es porque el Señor está cumpliendo su palabra. Ya las consecuencias de yo vivir en pecado ya van directamente conmigo. Y si yo me muero ahorita y me doy un infarto, ya saben, bueno, ustedes no lo sabrán, pero me pierdo de ver. Tremendo. Ya ponen disciplina. ¿Quedó claro? Bueno, Amén. ¿No? No. Es decir, que Dios puede utilizar a una persona pecadora a un pecador. Dios usa hasta las piedras Ya. para llevar su palabra. Una pregunta completa, para poner la duda de los hermanos. Ajá. La duda es que usted dijo ahorita que usted puede ser un asesino, un drogadicto, un narcotraficante y Dios te puede utilizar en una cosa. Exacto. El Señor cumple su palabra. Las consecuencias se las van conmigo, no con el pueblo. Porque a través hasta de malandro, de drogadicto, el Señor ha hecho que personas lleguen a su fe. Si uso un burro, le pasó a Pablo, no cargaba una bruja hasta que le echó fuera Entonces ahí- a los demonios. Entonces ahí se cumple lo que
decía la hermana Olga también, no la hermana, apartado a mí, hacedores de maldad. Porque hicieron milagros, prodigios, predicaron, levantaron enfermos, levantaron un gentío, pero Dios no estuvo allí dándole, como que dice, la certeza de su salvación. Hicieron milagros, sí, porque el Señor no va a echar por tierra su palabra. Pero las consecuencias de los actos las tenemos que pagar. Y si no nos arrepentimos a última hora, el Señor va a decir, apártate de mí. Si no nos repetimos ya. Claro, lo digo a última hora cuando ya estés en un momento que tú sepas que estás muriendo. Aunque ya hay muertes instantáneas que Que no te da tiempo de nada. ni de espabilar. ayuda. Así que en ese momento, o en este momento, debemos estar siempre arrepentidos y entregados al Señor. Con esto no quiero decir, mano, vayan a pecar, vayan a hacer todo lo que ustedes quieren que sigan predicando. Yo creo que en cuanto a lo que dice el hermano Ender, pasa lo siguiente. No es que un sicario se va a montar en el altar, va a predicar, o no. ¿Qué pasa? Dentro de la congregación, nosotros como cristianos, ¿cierto? Nosotros pecamos. Pero ¿quién conoce el corazón? Solamente Cristo. Como dice Josué, Él puede estar ahí montado y usted lo puede ver santo. Y usted puede ver que el hermano lo está orando bien. Pero Él, en su intimidad, Él es que Él va a saber cómo está verdaderamente. ¿Qué pasa? Cuando Él dice, cuando Dios habla, hasta las piedras hablan. Sí, el Señor puede usar cualquier persona para hablar a nuestras vidas, para exhortarnos, porque así es Dios. Porque Dios hace las cosas de manera que uno no lo entiende. No es que cualquier persona se va a montar en el altar porque nosotros como hijos de Dios o la pastora, que es el filtro de la iglesia, no, que venga de la calle no va a venir una vez a montarse aquí. Hay un tiempo, hay un proceso, hay una preparación, hay un testimonio para hacerlo. No es que cualquiera lo va a venir a hacer. Pero aún nosotros, estando aquí en Cristo, nos montamos ahí en pecado y haciendo las cosas que Dios no le agrada. Pero usted lo puede ver ahí, ay, el hermano Josué está dando la clase, qué bueno, que está en santidad. Pero en la intimidad, y solo Dios y Él es el que sabe cómo está. Ahí es donde entran las consecuencias, lo que Él va a acarrear, a lo que Él va a acontecer y a lo que su vida va a pasar. Porque yo puedo engañar a muchos, pero a Dios ninguno. Y va a llegar un momento en que el Señor simplemente nos va a cortar y nos va a quitar. O sea, yo creo que eso es lo que... Es correcto. ¿no? Claro, porque hay casos también de pastores y en iglesias así que violan a las mujeres. Por eso. Y eso Te ha callado, no dice nadie. Sí. Pero saben que el pastor o la persona Sí. con Dios. Así. Es importante hacer un punto de orden en cuanto a la clase. El enfoque de esta clase es que el maestro nos dibuje, ¿verdad?, el escenario de los que mueren en fe, de los que mueren en fe y de los que no. Así es representado con el hombre rico y representado con Lázaro, un mendigo. La pregunta es, ¿estamos siendo como mendigos de corazón, arrepentidos, convertidos, sabiendo que un día vamos a morir físicamente en fe? Pues el maestro quiere dilucidar de que todos hoy día que mueran en fe van con Cristo a su presencia. Sin embargo, hay un detalle: esto se va a cumplir en la resurrección, cuando se una el alma que ha partido con ese cuerpo glorificado que el Señor pues va a diseñar, nos va a lavar con lejía, con cloro, no sé cómo nos va a lavar, pero ciertamente recuerden que ni carne ni sangre heredará el reino de Dios. Entonces ese estado intermedio estará en la presencia del Señor a su disposición en su tiempo. Resaltar que lo más importante para todos los congregados acá es que tenga la conciencia, el conocimiento de que estamos en los últimos tiempos y de con seriedad debemos pues ser como mendigos de corazón para entrar en el reino de los cielos por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén.
¿Quedó claro? Sí, ¿Alguna duda? no, ¿Seguro? sí. Vamos al siguiente punto entonces. La segunda venida de Cristo. ¿Cuál es la importancia? Se ha dicho que uno de cada 25 versículos del Nuevo Testamento habla de la segunda venida de Cristo, mientras que en el Antiguo Testamento hay 8 versículos concernientes a su segunda venida. Por cada versículo a su primera venida es la promesa de un redentor. Génesis 3:15. La segunda venida es mencionada antes que la primera. Esta te herirá en la cabeza, ocurrirá en su segunda venida y tú le herirás en el calcañar. Ocurrió en la primera venida con la muerte en la cruz. ¿Quién da testimonio de esto? Primeramente el testimonio del Señor. Y si me fuera y os prepararé lugar, vendrá otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14:3. Lo testifican los ángeles, los cuales también dijeron: varones Galileos, porque estáis mirando al cielo. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Está diciendo que ya él subió, pero va a volver a regresar. Hechos 1, versículo 11. Lo testificó Pedro, y él envíe a Jesucristo que os fue dado antes anunciado. Hechos 3:20, perdón. Lo testifica Pablo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por lo que gracia de Dios que os fue dado en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 1, del 4 al 7. Lo testificó Santiago. Los profetas citados por Santiago representan al Señor diciendo: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Hechos 15:16. Lo testificó Juan: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Primera de Juan 3:2. Lo testificó Judas. De esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Judas 14. Estos textos hablan, testifican y declaran lo que es la segunda venida de Cristo. Este último texto, Judas 14, dice que el Señor vino con sus santas decenas de miles. ¿Quiénes son esos santos decenas de miles? Los que hemos creído en Cristo. Los que hemos creído en Cristo, aquellos que fueron arrebatados, aquellos que fueron muertos, fueron llevados al Señor. ¿Qué significa la segunda venida? La segunda venida y lo que no es la segunda venida, ¿ok? Vamos primero con lo que no es. Primero, no es la muerte. La muerte es la partida de un santo, no la venida del Señor. El Señor vendrá, pero la muerte puede que nunca llegue para el creyente. ¿Cómo así? Aquello que será arrebatado. Será parte de la segunda venida, ¿ok? No es la caída de Jerusalén. Muchas personas refieren a que en el momento en que el pueblo de Israel, exactamente Jerusalén, caiga en manos de guerra, vendrá la segunda venida. No es así. Lucas 21, del 20 al 24 y Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Lucas. Lo repito y lo hagan en su casa.
Lucas 21, del 20 al 24. Y Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. No ocurrieron cuando cayó Jerusalén. La segunda venida de Cristo está vinculada al recogimiento de Israel, no a su dispersión. ¿Ok? No es la venida del Espíritu Santo. Cristo dijo que enviaría a otro, Juan 14, 16, en el momento en que Él partiría. Y el Espíritu Santo ya está con nosotros. ¿Correcto? Amén. Ok. Ok. No es la conversión de un pecador. Si fuera así, Él tendría que venir, vamos a decirlo por fe, cada 5 segundos. Amén. No es la difusión del cristianismo, porque el cristianismo ya lo hemos difundido, ya se ha hablado de la palabra. Y tampoco es el fin del mundo. Cuando Cristo venga, el mundo no será destruido, porque se reinará por 1000 años y después vendrá la destrucción. Amén. Amén. Entonces, ¿qué es la segunda venida de Cristo? 2 cosas. La primera, será una venida personal. Juan 14:3 dice: vendré otra vez. No debemos esperar un espíritu, sino al mismo Señor corpóreamente, con su cuerpo glorificado. Primera de Tesalonicenses 4, del 16 al 17 dice: el Señor mismo es. Hechos 1:11 declara: este mismo es Jesús, no otra persona o cosa, sino el mismo Cristo. Y segundo, será una venida visible, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, 27. También pueden leer en sus casas Zacarías 12, 10 y Apocalipsis 1, 7. ¿Se entiende? La venida de Cristo va a ser una venida personal. La palabra cita de que todo ojo le verá. No es que va a venir aquí a la tierra a recogernos, no. El arrebatamiento será el levantamiento de la iglesia a través del Espíritu Santo. Y el Señor nos estará esperando ¿desde dónde? En las nubes. En las nubes. Desde el cielo, del primer cielo, desde las nubes. La segunda venida del Espíritu Santo es cuando Él venga aquí a luchar con los ángeles contra el anticristo, todo eso tocará la tierra. Esa será la segunda venida. Una pregunta. Y esa guerra es lo que es llamado el Armagedón. Pero el Armagedón, de esta manera, se lo explico más adelante, no es el fin del mundo tampoco. No. Armagedón es llamado el lugar donde va a ocurrir esta guerra. ¿Dónde es ese lugar? Después se lo digo. ¿El rapto y la segunda venida de Cristo es lo mismo? No, son 2 cosas distintas. No, yo estoy claro. El levantamiento de la iglesia será a través del Espíritu Santo y el Señor nos estará esperando en las nubes. La segunda venida será después que pase toda la tribulación, todo el ataque, toda la guerra, todo lo que venga, vendrá la segunda venida. ¿Se entendió? Amén. ¿Seguro? Amén. Vamos a dejarlo hasta aquí y la próxima semana continuamos. Amén.